Bueno, damos continuación al Pleno con la moción que presenta el Grupo Monarzarzal en Común sobre el respeto a la negociación colectiva en el Ayuntamiento de Monarzarzal. Pues bueno, voy a aprovechar, yo creo que hablo en nombre de todos, cuando voy a dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están cuidando en estos recesos que tenemos, que están aprovechando para limpiar y tal. Bueno, pues yo creo que todos os lo agradecemos mucho, de verdad. Gracias. Voy a dar paso a la moción. Moción sobre el respeto a la negociación colectiva en el Ayuntamiento de Monarzarzal. Desde finales de la legislatura pasada, los distintos equipos de gobiernos municipales han traído para su aprobación al Pleno Municipal varias modificaciones de una pretendida, pero inexistente, relación de puestos de trabajo, RPT. A esas pretendidas modificaciones, Monarzarzal en Común nos hemos opuesto rotundamente por dos motivos sustancialmente. El primero, porque entendíamos que legalmente la RPT debía referirse a la totalidad de los puestos de trabajo existentes en este ayuntamiento y no circunscribirse a una parte de estos puestos de trabajo. La segunda es porque legalmente la relación de puestos de trabajo debía ser negociada con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento. Y los expedientes que se traían al Pleno ya apuntaban que tal negociación no había existido o fue una pantomima. Tanto en comisión informativa como en Pleno insistimos en que la negociación no puede considerarse tal cuando no se ha escuchado ni atendido ni una sola de las manifestaciones de la representación sindical o cuando ni tan siquiera se ha dado la oportunidad para que ésta se expresase. Ya advertimos que lo que estaba haciendo este Gobierno municipal es instaurar una suerte de ordeno y mando en un tema tan importante como la organización del personal municipal. Por dichas razones, votamos en contra de las modificaciones parciales de esta RPT que trajeron al Pleno, lo que no impidió que las mismas saliesen adelante y se aprobasen con el rodillo de la coalición de Gobierno. Pues bien, al final los tribunales nos dan la razón a quienes nos opusimos a estas modificaciones, pero sobre todo le dan la razón a los sujetos sufridores de sus actos autoritarios, los empleados públicos de este ayuntamiento. Así, en la sentencia número 245/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid, se indica que el colectivo profesional de Policía Municipal de Monarzarzal alega, textual, la vulneración del trámite esencial de negociación colectiva que ha de presidir la valoración y posterior aprobación de la relación de puestos de trabajo y manifiesta que el Ayuntamiento de Monarzarzal acudió a las reuniones del supuesto intento negociador con una valoración de puestos ya confeccionada y que, según sus propias manifestaciones, resultaba inalterable. De esta forma, nada se ha podido negociar con parte de las centrales sindicales al respecto y nada se ha podido cotejar sobre el establecimiento de los diferentes complementos específicos que obran en la relación de puestos de trabajo. A lo que el letrado del equipo de Gobierno alegó que, textual, hubo reuniones con los sindicatos y que la ley exige negociar, pero no necesariamente llegar a un acuerdo. Es inadmisible que el equipo de Gobierno pretenda sentarse a una mesa de negociación con la plantilla de nuestro ayuntamiento y que no tenga como finalidad llegar a acuerdos, cuando debería plantearse como una necesidad perentoria siempre, y más en el estado en que se encuentra la policía en nuestro pueblo. Son de destacar, para rubor de la coalición de Gobierno municipal, varias afirmaciones efectuadas por el juez en su sentencia. Como indica nuestro propio ordenamiento jurídico, leo textual, sentencia, es imprescindible que se lleve a cabo una negociación entre la Administración y los representantes sindicales, lo que significa que en un principio nada esté decidido, lo que justifica que los representantes de los funcionarios puedan oponerse al plan del Ayuntamiento, matizarlo u ofrecer alternativas. Sigo textual. El derecho a negociar supone algo menos que el derecho a conseguir acordar, pero algo más que el derecho a informar. No se trata de un puro nominalismo, sino sencillamente de atender a la finalidad del proceso negociador. Sigo textual. La negociación colectiva no es un florero o adorno dentro de la aprobación, en este caso de la relación de puestos de trabajos. Sigo. No hay constancia de que el Ayuntamiento haya negociado en los términos expuestos la relación de puestos de trabajo con los representantes legales de los funcionarios. Es más, si el Ayuntamiento presentó un documento que elaboró una empresa externa y manifestó a dichos representantes de los funcionarios que su contenido no se modificaba, es clara la falta de intención de negociar, nada en absoluto. Todo ello ha propiciado el fallo de la sentencia de abocar la nulidad
de la relación de puestos de trabajo que la parte que impugna, el colectivo profesional de la Policía Municipal de Moralzarzal, por no ajustarse a derecho. En el pleno de septiembre de 2020, en Moralzarzal en Común, ya presentamos una moción que contenía, entre otros, el siguiente acuerdo: mostrar un compromiso del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Moralzarzal de apoyo al servicio y profesionalidad de los policías municipales de Moralzarzal, haciendo valer su profesionalidad. Pues bien, esta sentencia es un ejemplo contundente de lo que significa no apoyar el servicio de nuestra policía municipal, ni siquiera de escuchar con atención lo que tienen que decir. Que un tribunal falle contra el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal por no ser conforme a derecho, declarando su nulidad por cuanto se acordó sin la previa negociación de los representantes de los funcionarios del Ayuntamiento, es una vergüenza que no se debe repetir. Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal la aprobación de una moción que recoja el siguiente acuerdo. Que el equipo de Gobierno de Moralzarzal se reúna de forma urgente con los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento e inicie un verdadero proceso de negociación de la RPT, tal y como prescribe la legislación vigente y recalca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid. Segundo, que las costas derivadas del juicio recaigan sobre los concejales responsables que, por activa o por pasiva, hubiesen consentido simular o llevar a cabo una inexistente negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Moralzarzal. Y tercero, que los grupos municipales de Moralzarzal formalicen por escrito un compromiso público por el respeto a la negociación colectiva y para desterrar actuaciones autoritarias que dificulten o imposibiliten las preceptivas negociaciones con los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Muchas gracias. Vecinos por Moralzarzal, participa. Pues Iván, casi antes de defender la moción, voy a empezar por el final, antes del descanso, donde pedíamos, ¿no?, cuidar las formas, hemos hablado mucho del debate, ¿no? Y sin embargo a veces parece que uno presenta una moción llena de acusaciones muy graves, con insultos. No sé, yo entiendo que cuando se solicita en el Pleno, y en tu caso lo haces muchas veces, además yo lo comparto que el tono debe ser, pero incluso una lectura, ¿no? Quizás es un tema que te ha alterado más, pero te rogaría, ¿no?, que en ese tono habitual que sueles solicitar, pues que también lo pongas en práctica, ¿no? Y ahora sí, empiezo ya con la moción. Trae en el Pleno un asunto que en este momento está judicializado. Antes le decía al PP, pues a veces la falta de respeto a la democracia, y ahora pues a usted le podría decir pues la falta del principio de inocencia, ¿no?, que marca nuestro ordenamiento jurídico. En este momento el asunto que nos acusa está en manos de un juez, y decirle que en su moción se les ha olvidado una parte muy, muy importante sobre este asunto, y es que se presentaron dos causas a la vez, una individual y otra colectiva. Solo han nombrado a la colectiva, pero sin embargo no han nombrado nada de la individual, que, por cierto, nos ha dado la razón el Ayuntamiento de Moralzarzal en sentencia 455/2019, donde se falla a favor del Ayuntamiento diciendo, y recojo textualmente: y debo desestimar y desestimo la demanda en lo que se refiere a la solicitud de abono de las diferencias retributivas con el grupo C2. Explico esto porque lo que también se les olvidó decir en la amplia argumentación que han prescrito, en algunos casos bastante imprecisa, que el desencuentro no se produce en todo el proceso de negociación, ni en todo el proceso global. El punto concreto de ruptura y donde no existe acuerdo solamente es uno, que es la subida de sueldo en la que no nos pusimos de acuerdo ambas partes. Estaría bien explicar por qué surge este proceso de RPT de la policía, por qué de repente se hace de una forma parcial y no se hace en el global. Sí que existe un RPT, dices que no existe RPT, existe de 2007. Y desde que llegamos había una propuesta de hacer una nueva RPT. Creo que todo el mundo es conocedor de que hacer una RPT lleva un proceso largo, tedioso, complicado y a veces que no se llegan a acuerdos, ¿no? Y se complica y son procesos muy largos en el tiempo. Sin embargo, existe una ley, la Ley 1/2008 del 22 de febrero, de coordinación de policía local de la Comunidad de Madrid, que hace una reclasificación de la policía y da la opción de pasar de C2 a C1. La ley dice explícitamente que no implica necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios. Yo entiendo que es lícito, por parte de todos los policías de la Comunidad de Madrid, intentar que el paso de C2 a C1 suponga una mejora de su sueldo. Yo entiendo que eso es lícito, que todos los policías de la Comunidad de Madrid lo pelearían. Pero la ley lo deja claro, porque además una ley no puede comprometer los recursos municipales de los ayuntamientos. Y porque además el principio de negociación debe contar con el principio de apoyo presupuestario, que en este momento, cuando cambia la ley, pues no existe, ¿no?
Podríamos haber hecho dos cosas, esperar, como han hecho muchos municipios, a ese RPT grande, ¿no?, donde poder, en comparación con todos los funcionarios y no en detrimento de los demás, haber hecho esta adaptación. Sin embargo, es verdad que tenemos por parte de muchos policías la idea de hacer posibilidad de traslados, de cambiar de municipio, y para eso era necesario hacer la transformación de C2 a C1. Por eso se decide hacer esta reclasificación parcial. Al igual que se han traído otras a pleno de las que ustedes han nombrado, que no tiene más que ver con pequeñas modificaciones que hay en una estructura cuando cambia la estructura municipal, por muchas cosas, porque cambia la organización, porque ha cambiado con el paso del tiempo los departamentos y hay que hacer pequeñas modificaciones, lo que no conlleva que no tengamos que hacer una grande, que es en lo que estamos actualmente, que de hecho ha traído a pleno en varias ocasiones y que ya está contratada y que lo han visto en las actas de las mesas de contratación. Proceso que va a ser largo, por eso nos anticipamos, hicimos el de policía. ¿Qué ocurre en un primer momento? Que empiezan las negociaciones, y sí que hay negociaciones, sí que las hay muchas. Desde el primer momento, y no solo en la mesa de negociación, ya se incorporaron a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, como así consta en el acta de comisión técnica del 8 de marzo de 2020. En la parte técnica ya estaban los representantes de los trabajadores. Es más, han acudido siempre acompañados de asesores. Y de igual modo, es verdad, ha asistido la empresa, pero no es la empresa la que hace un documento cerrado y presenta a los trabajadores, es un documento que prepara en esas reuniones de trabajo. Y sí, ahí estaba representando a la Administración, porque así se había considerado que era más objetivo que lo hiciera la propia Administración. Se han trabajado en varias mesas y se han hecho propuestas y se han aceptado algunas. No sé si muchas para unos, pocas para otros, lo que tiene la negociación. Pero mira, por ejemplo, cosas que sí que se han aceptado es que todos los agentes pudieran beneficiarse del C2 al C1. Las características de pasar a C1 es tener un bachiller. En nuestro cuerpo no todo el mundo tenía esta formación, entonces pudimos incluir, negociación colectiva, el hecho de que contara los años de presencia en el cuerpo, con lo cual a partir de 10 se podía estar. O sea, sí que se ha negociado. De hecho, eso es una aceptación por parte de esta. Podríamos haber decidido otra cosa y hubiéramos dejado a algunos agentes fuera, pero nos pareció importante, nosotros lo veíamos, los trabajadores lo veían y lo aprobamos. También hubo una subida de sueldo, lo hubo. ¿Más pequeña de lo que los demás esperaban? Sí, pero es que es lo que tiene la negociación. La ley marcaba que no tenía por qué haber ninguna. Ha habido una pequeña subida. ¿No ha respondido a las necesidades de algunos policías? Pues es comprensible, es lo que tiene la negociación. Pero ha habido negociación, porque de hecho se ha subido el sueldo, aunque la ley marcaba que no, y en este caso se ha hecho. Es importante hablar quizás del Estatuto Básico del Empleado Público, que sí que marca, ¿no?, en el decreto legislativo la necesidad de llevar por supuesto, a negociación, pero siempre basado en los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad y buena fe negocial. Ustedes han dado por hecho en todo su argumentario que nosotros no teníamos buena fe. Eso es muy atrevido, ¿eh? Es muy atrevido plantear desde Moradaza en Común que este equipo de gobierno, desde que llegó, no ha tenido ninguna intención de tener buena fe en sus principios de negociación. Es muy atrevido porque le podría enseñar, pues mira, tenemos un documento de más de 8 folios de acuerdos que hemos llegado con los trabajadores en mesa de negociación. Es más, le podría decir que llevamos 18 mesas en los 6 años que llevamos gobernando prácticamente, mientras que en los 4 años anteriores apenas hubo 4. O sea, que ha habido intención de negociar. De hecho, si no se hubieran aprobado medidas, por ejemplo, como, pues yo qué sé, la ampliación, pues señalo por aquí algunas, pero la ampliación de la póliza de asistencia, las 35 horas se han aprobado en mesa de negociación, se han aprobado el cambio de los servicios, la regulación de los servicios extraordinarios aportando economía, se han aprobado la flexibilidad horaria de un montón de servicios y así podría seguir un buen rato, pero como es muy tarde creo que no es necesario. Entonces, decir que nosotros vamos a la mesa de negociación sin ningún tipo de necesidad de acordar, creo que no haríamos tantas mesas, nos hubiéramos limitado a hacer 2, 3, 1, como en el Partido Popular 4 en sus últimos 4 años, entendemos que puede ser así, ¿no? Por ustedes, de verdad, que en faltar a la verdad y en acusar solamente al equipo de gobierno. Vuelven a usar un término, le he dicho antes lo de las formas, lo del rodillo, ¿no? O sea, el rodillo, a ver, voy a definir como lo ha dicho usted, tal cual, ¿no? El rodillo del equipo de gobierno. Es curioso que hace un ratito, en las mociones, cuando hablamos de la suma de minorías, es que esto funciona así, en el Gobierno de España. A algunos no les gusta, pero es que la realidad es que suman minorías y forman una mayoría. Y eso no es un rodillo. No, eso es una forma de consenso, de diálogo y de llegar a acuerdo, que tanto se dice en este pleno. Por tanto, de verdad, yo creo que en pro del debate es mejor utilizar el nombre que es, ¿no? Que es que, aunque a ustedes no les gusten, no es un rodillo, simplemente es una suma de acuerdos, ¿no?
que lo hemos defendido en otras cosas. Y yo, de hecho, lo asumo, ¿no?, en un montón de situaciones, y además creo que es súper positivo, para la democracia, la suma de pequeñas minorías para hacer una mayoría. Y después dan por hecho que esa mala fe solo la tiene el equipo de gobierno. Es curioso, porque podrían haber pensado que a lo mejor tampoco había parte de necesidad de acordar por el otro lado, porque efectivamente acordamos un montón de cosas, pero no acordamos con los sueldos. No acordamos con los sueldos. Nosotros considerábamos que los sueldos se tenían que revisar cuando se hiciera el RPT global del ayuntamiento, y no en ese momento en detrimento de los demás funcionarios. Es una opción, la puede compartir o no. Pero hubo negociación porque hubo aumento. No todo lo que se esperaba, pero hubo aumento. Y decía que no había negociación. Existen 3 actas donde firman todos los concejales, todos los miembros de la mesa negociadora, donde existe mucho debate, ¿vale? Existe mucho debate. Y podríamos haber han sacado de manera aislada. Nosotros hemos apelado esta sentencia, igual que en la otra nos han dado la razón. En esta hemos apelado porque consideramos que había un defecto de forma, no se ha comprobado la prueba, y así lo dicen nuestros abogados. Y en eso estamos, y veremos a ver qué dicen luego los juzgados. Y espero que sí, después los juzgados dicen lo que nosotros esperamos que digan, porque sí que ha habido negociación. Otra cosa es que se haya llegado a acuerdo, ya hemos hablado de eso al principio, ¿no? Lo has leído tú en tu moción. Una cosa es que es obligatorio negociar, pero hay que llegar a acuerdos cuando se llega. En ocasiones es imposible, y en esto no pudimos llegar. Llegamos a otras cosas, en esto no. Pero, sin embargo, se podía haber pensado que era la otra parte la que no quería llegar a acuerdo, pero aquí se ha dado por hecho que ha sido el rodillo del equipo de gobierno. Tal y como demuestra en las actas de negociación, como se sacan las cosas así como aisladas, sería bueno quizás hacer alguna lectura, ¿no? Voy a hacer una pequeña lectura, y siento enrollarme mucho, pero es que quiero que se entienda bien lo que se está expresando en la moción, porque es muy dura la moción en este caso, hace acusaciones muy graves. Existe, por ejemplo, en el acta 22 de marzo, existe una persona de uno de los representantes. Había dos representantes, el grupo de funcionarios y el grupo de la CDPPM de la policía, o sea, 2 grupos representados, que tuvieron diferente forma de actuar en cada una de las mesas. Entonces, en una de ellas dice, de forma textual, dice, a ver si no me equivoco, así podemos leer en varias frases, que el equipo de gobierno pretende exclusivamente una reducción del complemento específico. No se estaba valorando otra cosa en ese momento, ¿no? Eso no aporta de todo lo demás que hubo en esa mesa, que hay muchos datos. Tienes el expediente, si quieres me lo solicitas y te lo envío. Nos dice que solamente pretende una reducción del complemento específico. Pero consta en acta que no se hace propuesta alguna y que solo se hace constar la disconformidad con la propuesta. Desde el 22 de marzo se les hace una solicitud para que hagan las aportaciones. Lo único que hay es una queja, pero no existen luego las aportaciones. Y luego, en el acta 10 de mayo, voy a leer textual, otorgada la palabra al representante del CPPM, me voy a ahorrar el nombre, manifiesta que su grupo no ha tenido tiempo de estudiar pormenorizadamente la propuesta llevada a la mesa, ni de realizar una contrapropuesta, toda vez que solicitaron información municipal que no se les ha sido entregada hasta el día 7 de mayo. Estamos a 10, ¿eh? Según ella, el día 7 es cuando se le entrega la documentación, entonces alude a que no ha podido leerla. Se contesta, porque efectivamente así es lo que tiene nuestro sistema de gestión, es que deja huella, ¿no? Que se contesta al señor alcalde solicitando que conste en el acta que la información fue puesta a disposición el día inmediato a haberla solicitado, es decir, por sede electrónica el 29 de abril de 2019. Y que la fecha a la que hace referencia la señora representante es la de aceptación en sede electrónica, pero no la de puesta a disposición por parte de la Administración. Se les da cuando lo solicitan, después no lo analizan, entendemos, bueno, tendrán sus propias dificultades, pero no se puede aludir en la mesa a que no tenían la información, porque no la tenían. Se pensó que era mejor alargar el plazo y no llevarlo, ¿no?, a pleno. También finaliza la intervención manifestando que la propuesta presentada pretende reabsorber de nuevo el cambio de grupo profesional impuesto por la ley a través de una disminución del complemento específico. O sea, todo el tiempo donde hay desacuerdo es siempre en el tema del complemento específico, no en todo lo demás, porque hay bastantes acuerdos. Hay un momento donde existe una propuesta por parte de la otra parte del grupo de funcionarios del municipio de Moralzarzal, que dice: propone presentar al término de esta sesión la propuesta conjunta de la que han venido trabajando ambos grupos, que si bien no está completa, pero puede ser un avance para que el equipo de gobierno la vaya estudiando. Sin embargo, desde el CPPM se dice que no lo considera adecuado, no considera adecuado presentar la propuesta, ya que no es completa ni está definida ante la falta de datos solicitados por la masa salarial
Con lo cual, sí que hubo intentos de negociación. De hecho, aquí solamente se ha puesto sobre la mesa el que una parte no quería, pero no siempre es fácil, hay que llegar a acuerdo cuando dos quieren. Hubo 3 mesas, se llevó a un montón de otros puntos que sí se pudieron poner de acuerdo, pero en este concretamente no se pudo, ¿no? Recuerdo de nuevo que de toda manera la ley lo que decía era que la transformación no tenía por qué conllevar subida de sueldo. Esperamos de verdad que este asunto se resuelva donde se tiene que resolver, que es en los tribunales, que desde luego si vuelve a haber si se dice que algo no está correcto se enmendará, pero creemos que no va a ocurrir, como ya ha ocurrido en la primera sentencia, ¿no? Y no sé, que en otra ocasión cuando traigan una moción que todavía está pues que hay que cuidarla, ¿no? Porque ¿qué va a pasar después, ¿no? Si esto llega a juicio, nos dan la razón, ¿qué van a hacer? Van a venir aquí, y las acusaciones son muy graves, ¿eh? Nuestro voto está claro, ¿no? Muchas gracias. Voto en contra. Tiene la palabra el Partido Popular. Bueno, pues mi grupo votó en contra de la RPT parcial que afectaba a la policía local y que ustedes aprobaron en pleno. Ya les dijimos en su día que lo que tenían que hacer es una RPT global porque la situación había cambiado y no 2 parciales como nos han venido presentando, y que la última era del año 2007 cuando gobernaba mi grupo. Ahora me vendrán diciendo que hablo de otros años y todas esas cosas, pero es que habría que decirlo. Hace un año también el señor alcalde, y ahí me reitero en lo de que ahora me vendrán diciendo que hace un año, decía el señor alcalde, pero es que ustedes hablaban de hace 4, de ustedes gobernar, y del año 2002, hace un ratito. Hace un año el señor alcalde nos decía que la corporación anterior no había modificado su RPT global del año 2007 y que ellos tampoco, pero que lo iban a hacer. Un año más tarde, seguimos igual. Decían que el Partido Popular no había hecho su trabajo. Mi pregunta es, ¿ustedes sí? Ya llevan gobernando 5 años y medio y la casa sigue sin barrer, pero vamos, por la boca muere el pez, el refranero español que es muy sabio. La relación de puestos de trabajo debe ser negociada con los representantes de los trabajadores, y así se lo dijo mi grupo en su día, cosa que ustedes no hicieron, que es lo que deben de hacer, y así se lo ha dicho el juez. Y me remito a la sentencia que ha citado el partido de MEC, y no voy a decirlo más veces, pero en la sentencia se les decía, alegaba el Grupo Colectivo Profesional de Policía Municipal, que el Ayuntamiento acudió a las reuniones del supuesto intento negociador con una valoración de puestos ya confeccionada y que, según sus propias manifestaciones, resulta inalterable. De esta forma, nada se ha podido negociar. O sea, esto ya palabras mías son lentejas. Una cosa impuesta. A lo que el Ayuntamiento alega, y siempre según esta sentencia, la 245/2020, que hubo reuniones con los sindicatos y que la ley exige negociar, pero no llegar a un acuerdo. El subconsciente falla, y les digo que a veces falla porque cuando el señor alcalde hace un año nos exponía el punto del orden del día de la RPT parcial, nos decía que el Ayuntamiento lo que hizo fue encomendar unos trabajos a una empresa especializada. Y de esos trabajos salió este documento refiriéndose a la RPT parcial. Lo que en ningún momento dijo es que había sido negociada, y una vez negociada era cuando presentaban ese documento. Y no se confundía, efectivamente. Es que lo que no había sido era negociada, había sido impuesta. El juez falla a favor de los trabajadores declarando su nulidad, con imposición de costas para la Administración, para el Ayuntamiento, la casa de todos. Aunque a esta sentencia, efectivamente, como ha dicho la concejal de Vecinos, cabe recurso de apelación, y como no podía ser de otra manera, la Junta de Gobierno local del 10 de noviembre del 2020 ha hecho ese recurso de apelación. Claro, no podía ser de otra manera porque efectivamente no sale el dinero de sus bolsillos. Si saliese de sus bolsillos ya veríamos si apelaban o no. Pero claro, como sale de todos los contribuyentes, hay que apelar. Desde nuestro grupo no nos queda más que el mayor reconocimiento y agradecer la gran labor que hace la Policía Local de Moralzarzal. A pesar de las condiciones tan precarias, y así se lo hicimos ver en la RPT parcial, las condiciones tan precarias, el mal clima laboral que hay, las condiciones laborales malísimas, pero parece que el equipo de Gobierno se les ha olvidado de dónde vienen. Estamos totalmente de acuerdo con esta moción y nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor. Gracias, Ciudadanos. Bueno, pues ya ha explicado Gemma Duque cuál fue el proceso que se llevó en su día a cabo en esta negociación.
las repercusiones legales que luego han diferido de esa negociación. Y, bueno, nuestra posición desde Ciudadanos es un respeto total a la negociación colectiva, como no podría ser de otra manera, la cual creemos que debe ser, que es necesaria y que debe de continuar y que debe de seguir sentándose a la mesa con los trabajadores de este ayuntamiento, tanto policías como resto de plantilla del ayuntamiento. Y, además, respetamos totalmente, por supuesto, las decisiones judiciales. Es decir, que cualquier sentencia que haya al respecto será, por supuesto, respetada, admitida y en caso de que tenga alguna repercusión, pues aceptada por parte entiendo, de este equipo de gobierno. Todos los pormenores los ha dicho ya, o todo lo referente a los temas legales en los que yo no he participado, pero que creo que ha explicado perfectamente la concejala Gemma Duque, y reiterar y afirmar las declaraciones del Partido Popular de agradecer al colectivo de Policía Municipal, de Policía Local de Monazarzal, por su labor. Y, bueno, no estoy tan de acuerdo en esas condiciones de las que habla, tan precarias en las que se encuentran, y de ese tan malísimo ambiente del que siempre que tienen oportunidad hablan en este pleno. Por lo tanto, respecto al resto de la moción, nuestro voto es en contra. Muchas gracias, Partido Socialista. Divide y vencerás, eso decía Julio César con sus adversarios, y esto es lo que se hace desde la Administración con los trabajadores. No son dos RPTs parciales, son tres, porque la que se está haciendo ahora global, al tener dos partes quitadas, también es parcial. Son tres RPTs parciales. ¿Qué? Bueno, pero ya se han hecho tres. Sí, pero ya es la tercera vez que se hace. Que sí. Pero el tercer paso, no es la primera vez, son tres pasos. De todas formas, ordene el debate, señor. Ha sido una apreciación técnica, por eso lo he dejado. Evidentemente, nos está diciendo, lo que está diciendo no correspondía a la verdad, y el secretario ha dicho lo que técnicamente es, que es una valoración la que se está haciendo, como además se comprometió en el último pleno de la legislatura, completa. Que se hayan hecho más, lleva razón, pero esta es completa. Tienes la palabra, Ángel. Voy a seguir con el sentido de mis palabras. Son tres valoraciones parciales porque se hacen en tres momentos del tiempo bajo tres condiciones diferentes. Aunque ahora complete a toda la plantilla, la parcialidad en la forma de actuar es parcial. Claro que es parcial. Joder. Bueno. Seguimos. 3 veces para valorar toda la plantilla. Si la tienen que repetir 2 veces con el mismo personal, son 3 veces que se hace el proceso. Y los 3 veces con fallos. Primer proceso, 3 trabajadores, informes bastante duros de intervención y secretaría. No se aplicó el rodillo del Gobierno porque ni siquiera todos los grupos del Gobierno la votaron a favor, Iván. Y formas que ojalá fueran las formas que pide la portavoz de vecinos en las mesas de negociaciones, no fueron las mismas que se usan aquí. No, en las negociaciones no son esas las formas que se usan con los trabajadores. Dice que no se cree la fe del equipo de gobierno. No es que no se crea la fe del equipo de gobierno cuando negocia, es que las dos partes no ocupan la misma posición en una negociación. Unos son trabajadores y otros es administración. Y no tienen las mismas fuerzas de negociación unos que otros. Porque unos tienen el poder y otros son trabajadores. Eso es un básico en las negociaciones laborales. Con el cambio de que esto no es una empresa, esto es una administración que está por el bien de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores municipales. Desde nuestro grupo socialista,
obviamente también valoramos que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales. ¿Por qué no se sabe de las dos sentencias, solo de una que se informa en la moción? Pues porque no se informa en el Pleno sobre los procedimientos judiciales, que ya desde el Grupo Socialista se ha pedido varias veces que cada vez que haya una sentencia se informe en el Pleno, pero aquí en información de concejalía se informa del rasca y gana de Navidad, no de las sentencias que pierde o no el equipo de gobierno y la administración. Sería bueno que el Partido Vecinos por Mora Zarzal participa de información de los procedimientos judiciales que se ganan o se pierden, o los que están incluidos o los que están en marcha, por tener la información los distintos grupos. Nosotros no vamos a votar a favor de la moción, aunque creo que lo primero que cuando vimos la moción le dijimos a Iván es que había un acuerdo que era muy sencillo de aceptar incluso para el equipo de gobierno, que las costas derivadas del juicio las pagasen los concejales responsables. Hubiese sido más inteligente pedir responsabilidades políticas. Cuando se falla, cuando no se comete, si es que se falla, y así lo dicen los jueces al final, lo que hay que pedir es responsabilidades políticas, más allá de que puedan o no pagar las costas. El dinero con los sueldos que cobran lo pueden pagar, pero la responsabilidad política es asumir el error. Y creo que es más acertado aceptar el error y asumir las responsabilidades que eso conlleve. No implica la ley que tengan que subir los sueldos, pero tampoco lo niega. Es decir, si cuando se recalifican los puestos de trabajo se ve que las funciones son superiores a las que están desarrollando o no, y la conclusión es que hay que subir los sueldos, se puede por ley. ¿Que presupuestariamente se puede hacer o no? Pues cuando se vea lo que presupuestariamente se puede llegar o no, es cuando se puede decidir, pero no porque no haya dinero, porque los presupuestos, se replantean los presupuestos según el dinero que hay, primero para pagar a los trabajadores y luego para las actividades o lo que se quiera seguir con los proyectos políticos que cada grupo tenga. Desde nuestro grupo creemos que es importante el tono en la negociación, pero sobre todo la concepción de lo que es una negociación, que es llegar a acuerdos. Sí que es sorpresiva la literatura que utiliza el juez, sorprendente, y así lo ha expresado con vehemencia Iván, que la vehemencia a veces no está discutida con que se pueda expresar en el Pleno sin faltar el respeto, o se puede ser vehemente sin faltar el respeto, pero es que es lapidario lo que dice el juez. O sea, la no intención de negociación es una cosa y la no intención de llegar a un acuerdo es otra. Ya puede haber muchas negociaciones que si lo que no se intenta es llegar a acuerdos, nunca se va a llegar a un acuerdo. Empezaba con divide y vencerás, voy a terminar de Julio César, voy a terminar con otro rey, el rey de los hunos. No vaya a ser que por donde pase cierto equipo de gobierno no vuelva a crecer el acuerdo. Y otra cita, la generosidad también es una forma de poder. Lo dice Frank Underwood, que es el protagonista de House of Cards. La generosidad también es una forma de poder. No siempre imponer, no siempre ganar, no siempre es pisar a los trabajadores. Gracias. Vox. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que han dicho los distintos partidos de la oposición, por lo tanto no nos vamos a repetir, ya es muy tarde además. Nuestro voto va a ser a favor de la moción. Paim. Estoy de acuerdo en lo que primero que ha dicho Juan Antonio, muy tarde. Tampoco me voy a enrollar mucho. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz del Grupo de Vecinos por Mora Zarzal. Nosotros desde PAIN también apoyamos, por supuesto, al servicio y la profesionalidad de la policía y respetamos la negociación colectiva, que se ha demostrado que sí la ha habido y ha quedado claro, y vamos a votar en contra, simplemente. Muy bien, pues la moción no se aprueba. Votos a favor.
Tiene la palabra Manuel Zarzal en Común. Gemma, la moción no es dura. Lo que es dura es la sentencia. Nosotros nos hemos limitado a transcribir en la mayoría de la moción lo que dice la sentencia. Fallo de la sentencia. No moción. Fallo de la sentencia. Textual. Entre comillas, cursiva, póngale en todo lo que quieran. Estimo el recurso contencioso administrativo impuesto por el sindicato colectivo profesional de la Policía Local frente al acuerdo impugnado por no ser conforme a derecho, declarando su nulidad en cuanto que sea acordado sin la previa negociación de los representantes de los funcionarios del ayuntamiento demandado. Sentencia. No opinión, no moción, no formas extravagantes, fallo, sentencia, palabra. O sea, es que no, de verdad, pueden ustedes decir, no, es que Iván es muy vehemente leyendo, ya, pero no, que es que lo que dice el fallo. O sea, será muy vehemente la sentencia, no lo que dice Manuel Zarzal en Común en una moción que transcribe en gran parte lo que dice el fallo judicial. Y no ha habido negociación. No ha habido negociación. Ha habido un florero o un adorno. Ha habido un florero o un adorno, que no lo digo yo, que lo dice la sentencia. Mire, yo he sido representante sindical. Y esto, si yo estuviese en el otro lado y tuviese que negociar con los trabajadores y a mí una sentencia me dijese esto, yo me lo plantearía. Me lo plantearía qué es lo que he hecho. Porque yo creo que esto, de verdad, y hablo de mí, yo creo que esto es muy duro. Esto es muy duro porque estamos hablando aquí de la buena fe o de la no buena fe del equipo de gobierno. Yo estimo que todos ustedes, los que están aquí sentados, en todas las bancadas, son gente súper honrada, súper honesta y que además están aquí por el bien de los vecinos y vecinas. Parto de esa base. Pero también parto de la base de que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Manuel Zarzal tienen buenísima fe, que hacen su trabajo con rigor, con decencia y con honestidad. Y desde luego no pongo en duda que cuando se sientan en una mesa a negociar, lo hacen con mala fe. Porque es muy bonito hablar aquí siempre de la bondad de los trabajadores y los trabajadores de Manuel Zarzal, que todos tenemos que respetar y tal, y luego poner en duda su buena fe a la hora de negociar sus asuntos, los asuntos que les atañen, claro. Y tienen derecho a recurrir que cuando se sientan en una mesa a negociar, no se negocia. Que no lo digo yo, que lo dice la sentencia. Que ellos tienen derecho a quejarse de que en vez de una negociación lo que ha habido es un adorno o un florero. Que no son palabras mías, que son la sentencia. Y efectivamente creo que no es una sentencia, hay una sentencia que ha sido apelada y creo que efectivamente se tira con pólvora del rey. Y por eso planteo que efectivamente si no se tirase con pólvora del rey, a lo mejor una sentencia tan sumamente dura por los derechos de los trabajadores, a lo mejor lo que tendría que hacer efectivamente es replantearse las dinámicas de negociación en este ayuntamiento. Cuando hablo de rodillo porque no se negocia, porque hacen un florero. Y ustedes, por mucho que tengan la mayoría absoluta, lo dice la sentencia, tienen obligación de negociar. Obligación. No es una cuestión, y lo que han hecho no es una negociación, es un adorno o un florero. No han negociado. Y tienen obligación de hacerlo. Y si no negocian cuando tienen obligación y aprueban las cosas sin negociación, eso es pasar el rodillo, aquí y en Sebastopol. Yo creo que efectivamente, yo creo que hay que hacer declaraciones, como hemos hecho aquí en muchas ocasiones, por los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Manuel Zarzal, pero aparte de eso hay que trabajárselo y hay que demostrárselo, aparte de las declaraciones en el Pleno. Y yo creo que la mejor manera de respetar los derechos y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento es negociar cuando hay obligación de negociar y no convertir las negociaciones en un adorno o un florero. Textual. Sentencia. Creo que deberían cuidárselo y creo que deberían replanteárselo. Este no es el camino. El camino que indica esta sentencia no es el camino. Ni para gobernar el Ayuntamiento de Manuel Zarzal, ni desde luego para tratar con los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento que merecen todo el respeto y todas las negociaciones necesarias a la hora de hablar de sus derechos y de sus necesidades. Gracias.
Vecinos por Mora Zarzal participan. Voy a intentar ir en orden de respuesta para no perderme. El Partido Popular, un año después, sí que se está haciendo la RPT. Sí, está en medio del proceso. El proceso hace mucho que empezó, hace ya varios meses, y la RPT se está haciendo. Lo digo porque no falta la verdad. ¿Se ha acabado? No, no se ha acabado. Ya lo hemos explicado. Esa es una de las razones. Claro, no se ría, si es que es así. Por eso hemos explicado que la RPT de policía se trajo por la rapidez con la que la norma había cambiado, pero porque las RPT tienen un proceso largo. A lo mejor no se acuerda de cuándo hicieron la suya, no sé si la hicieron. Creo que estabas gobernando, Mar. La realidad es que la RPT tiene un proceso largo. Ha habido ya toda la reunión con la jefatura se ha hecho las fichas de sus trabajadores, los trabajadores están viendo uno a uno con la empresa. Todo eso es un proceso largo, pero no es largo porque este equipo de gobierno lo quiera ralentizar. Es largo, el procedimiento de RPT es largo. En cualquier empresa donde se inicia una RPT, todo el mundo sabe que es un proceso largo. Y lo demás es engañarse, no es un proceso de 2 días. Dice que se encarga una empresa externa. Estaría bueno que una RPT que su mayor valor debe ser la objetividad, que se le encarga a los propios trabajadores, que forman parte del proceso. No sé si al jefe, y si está que depende de que le caigas bien o mal al jefe para que tu RPT varíe. No, las RPT tienen que ser más serias. Y tienes una asesoría, en este caso un concurso público, donde se saca un pliego y gana quien gana, pero al final tiene que tener la solvencia para ser alguien objetivo, que mira desde arriba a la propia organización para ser capaz de dar una respuesta objetiva y no subjetiva. Estaría bueno que lo haga, imagínate, pues qué mala suerte, si tu jefe, el que te tiene que evaluar, te llevas mal con él. O sea, lo que hay que garantizar es la objetividad. Por eso se contratan las empresas externas, pero aquí, en cualquier, como dice, aquí en Sebastopol, en todas partes hay empresas externas para hacer una RPT, para que una RPT sea seria y objetiva. Si queremos que sea subjetiva, la puede hacer cualquiera. El Partido Socialista, te lo ha dicho el secretario, por activa y por pasiva. Lo he contado yo al principio, a lo mejor ya es verdad que con la falta de ozono yo también ya no me sepa explicar. Pero es una cosa fácil de entender. La RPT, cuando se hace para policía, no se hace y por eso no se contabiliza el tema del sueldo. La ley dice lo que dice, que no hace falta subirlo, ¿vale? Y lo que en ese momento se discute y está recogido en las mesas de negociación, en las actas, que por mucho que digamos que no ha habido actas de negociación, es que eso se va a valorar en la RPT completa. ¿Por qué? Para no generar una discriminación respecto al resto de funcionarios. Porque al final la masa salarial, ¿no? La subida de la masa salarial se hará en reparto. O sea, policía la subimos hace 2 años y si después, ¿cómo hacemos con los demás? La RPT lo que hace es poner en relación. Y también pone en relación los anteriores movimientos que hubo, que eran puramente jerárquicos y de organización. Hay un nuevo servicio y necesita una jefatura. Pues habrá que dotarla. No podemos esperar a 3 años después a tener una RPT completa. Pero la RPT actual no es parcial. Ni las anteriores fueron parciales por circunstancias del momento. Explicadas diferentes. Una por organización de servicio, otra porque la ley... ¿Podríamos haber esperado a esta RPT? Sí, pero tendríamos ahora mismo un montón de personas dentro de policía generando un conflicto porque ellos querían moverse y necesitaban tener el cambio. Y para favorecer eso se hizo una RPT variada. Efectivamente no había que haber subido, pero se subió. Pese a todo se subió. Pero no se subió lo que ellos esperaban que se subiera. ¿Por qué? Porque había que estar en relación con el resto de la RPT. Ahora es el momento. Y ahora será cuando la RPT global dirá si el cambio de funciones requiere una subida de sueldo. Pero junto con la de Protección Civil, con la del secretario, con la de Interventor, juntos. Porque por eso es una RPT global y te lo ha dicho el secretario. No era porque las anteriores han sido parciales, sí, circunstancialmente parciales, porque en ese momento se exigía. La de ahora es global, incluye de nuevo a policía, incluye de nuevo a las 3 personas que cambiaron de puesto. Por eso es global. Y ahora sí que se puede valorar si hay que subir o no el sueldo. Y ahora llegaremos a acuerdos en la negociación cuando se llegue. ¿Que no ha habido negociación? Ha habido negociación. ¿O no? Claro, o no, Ángel. Lo intentaremos. Hemos hecho 18 mesas de negociación. Se pueden acusar a la gente de no llegar a acuerdo. Ha habido 18 mesas. Quiere decir, interés ha habido. Repito, en ese caso, el tema del sueldo es lo único en el que no se acordó. Hubo muchos más acuerdos, pero no se han destacado. Pero sí que hubo. Y hubo muchos acuerdos. Y es más, ha habido muchos acuerdos con los trabajadores. He sacado un informe. Hay más de 18 folios donde ha habido acuerdos. ¿Ha habido un desacuerdo? Lo ha habido, sí, pero es que esto es la negociación. Para tener un acuerdo tiene que haber 2 partes que quieran negociar. Y hay ocasiones en las que algunos puntos se atrancan. Y en este caso, el sueldo, pues entiendo que el policía quisiera más sueldo, pues está ahí, se atrancó. Aún así se excedió y se subió. ¿No al nivel que pedían? Pues no llegamos, porque se esperaba esta RPT, ¿vale? Para equiparar a todos los funcionarios en igualdad de condiciones.
Temas judiciales, ¿no? Decía, a ver cómo espera, nos informa. Nos informa en pleno de todos los temas judiciales. Tenemos acceso, se informa en todas las juntas de gobierno. Existe, creo que vías suficientes, o sea, no existe nadie está cerrado a contarlo, porque es que en toda la junta de gobierno se toma acuerdo y lo podéis ver. Quiere decir que esa información está disponible a vuestra disposición, nadie oculta nada y eso está ahí en todas las mesas y además tenéis acceso a los expedientes. O sea, yo creo que eso es, bueno, está bien decirlo, no sé, pero realmente se hace y se informa. Se informa porque todo es público. La mesa de contratación, o sea, las juntas de gobierno son públicas. ¿Vale? Estaría bien saber qué ha hecho, nos estaría bien que para otro nos diga qué ha hecho el Partido Socialista en aquellos pueblos con este cambio de ley, porque es que esta es una situación que nos ha desbordado a todos los municipios, cada uno ha actuado, pero en general creo que no somos de los peor parados, porque en la mayoría se ha hecho directamente la reclasificación, no ha habido ninguna negociación, no ha habido una subida, tal y como marcaba la ley que se podía hacer. Estaría bien buscar otros ejemplos donde quizás el Partido Socialista ha hecho algo parecido, ¿no? Lo de MEC dice, la moción habla de la dureza de la moción. Yo cuando hablaba de la dureza de sus formas no me refería a lo que decía el juez. Pero nosotros lo que hemos apelado es que el juez no ha visto las actas. Es que creemos que lo que ha habido es un problema en las pruebas. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Veremos después qué nos dice y ya después valoraremos si el juez mantiene estas acusaciones. Lo que no ha encontrado el juez ha sido las actas. Y no las ha valorado porque el otro juez lo ha hecho. Entonces, es que llama mucha atención. Esa es nuestra visión. Podemos estar equivocados o no. Pero también existe el principio de inocencia. Lo mismo sí que tenemos razón o no. Ya veremos y lo veremos en otro momento. Pero lo que sí que le decía de la dureza no era por lo que decía el juez. No, yo digo palabras suyas. Tacha de autoritarismo, pantomima, actuaciones autoritarias, falsedades varias, suerte de engaños, rodillo de la coalición. A esa me refiero. Y esas son de la moción. No sé si de Iván o de la Asamblea o de quien la haya escrito. Pero desde luego eso es a lo que yo me refería, esas formas. Por supuesto que tenemos la obligación de llegar a acuerdos y de negociar 18 mesas. Lo decía antes al Partido Socialista, 18 mesas. Un montón de acuerdos y parece que usted estaba en las mesas porque no ha habido ninguna... creo que ha habido, puede preguntar, y ha habido muchos acuerdos. Entonces, esas acusaciones de nunca van me parecen un poco graves. Partido Popular. Pues efectivamente me reía porque efectivamente sabemos que se está haciendo esa RPT. Usted misma nos ha dicho que es un proceso largo y nosotros lo conocemos. Y usted misma nos ha dicho que a veces no se llega a buen puerto. Y les recuerdo, por aquel entonces, con la primera RPT parcial que hicieron, su socio de gobierno, el Partido Socialista, no os votó a favor de esa RPT parcial. Entonces, por eso digo que a veces no llega a buen término. Además, tanto debate no sé para qué. Explíqueselo usted al juez. Quizás he utilizado la palabra parcial para no decir reiterativo. Cuando se negocia tres veces consecutivas, quizás la palabra consecutiva es mejor, siempre se empieza primero con 3 trabajadores, luego con la policía y luego con la totalidad. Eso es lo que me refiero, que eso, aunque sea completamente, sí que han sido 3 veces consecutivas y sí que se han partido de 3 situaciones diferentes. Creo que la parte de divide y vencerá se entiende suficientemente bien. Sí que es verdad que hay muchas empresas para hacerlo, pero precisamente en esta última se han eliminado alguna empresa que no podía actuar porque tenía relación con empresas del ayuntamiento y fue precisamente la que hizo la primera RPT. O sea que los procesos no son limpios del todo. Los procesos tienen fallos y los procesos se alargan precisamente por estos motivos, porque no todo es que da la sensación, y a lo mejor cuando uno intenta defender su postura es demasiado favorable y benévolo consigo mismo. Nos ha presentado una negociación que, no sé por qué se va la policía en municipios, que hacen afirmaciones de queríamos pasar a la gente a su categoría porque querían irse. A lo mejor hay que empezar al revés. ¿Por qué querían irse y por qué querían que se le pasase categoría? A lo mejor es porque no había suficientemente negociación. Es que las preguntas y las aseveraciones que se hace como verdades absolutas y como el mundo perfecto que nos ha planteado la portavoz de Vecinos, a lo mejor es que no es tan perfecto el mundo. Si la gente quiere irse es porque a lo mejor no tiene unas condiciones laborales
que les parezcan buenas, y si no las tiene es porque a lo mejor no se ha podido negociar. Entonces, yo por lo menos me plantearía que se pueden estar haciendo las cosas no tan bien, sino regular. Nosotros seguimos apoyando el voto a la moción y hasta aquí seguiremos viendo cómo se desarrolla. Cuando dices que la información está disponible, obviamente. Aquí, cuando se hacen los informes de concejalía, el equipo de gobierno entiendo que determina informar de las cosas de importancia. Solo me refería a que si creéis que esto es de importancia, se puede anunciar en el Pleno. Si no creéis que es de importancia y hace falta rebuscarlo en el GESDOC, nosotros lo haremos, como ha hecho Morazán en Común, sacando la moción, pero a lo mejor a los vecinos, a esos que tantos queremos informar y que tanto ímpetu ponemos en informar desde este maravilloso equipo de gobierno, estas cosas les pueden interesar más que otras que se decide dar prioridad para informar. Solo decía eso, la opción a no hacerlo es propia del equipo de gobierno, obviamente. Gracias. Vox. Paim. No. Bien, pues, como decía, la moción no queda aprobada. Pasamos a la última moción, que también presenta Morazán en Común, con la intención de realizar una mesa de trabajo para solucionar el problema de la creación de senderos, trochas y vías no naturales en la ladera de Matarrubia. Tiene la palabra Morazán en Común. Intentaré ser menos vehemente en mi lectura. Desde hace varios años nos estamos encontrando con la existencia de vías creadas por bicicletas que se salen de los caminos ya existentes en la ladera de Matarrubia de Morazarzal. Esta aparición constante de pequeñas veredas y trochas que descienden entre la vegetación por cualquier lugar es un problema que produce que el terreno se erosione. El problema aumenta según se incrementa el número de ciclistas que se abren huecos sin tener en cuenta que su actividad debe ser compatible con la naturaleza. El daño es mayor según las bicicletas tienen ruedas de mayor grosor. Las ruedas de los ciclistas que van fuera de pista realizan una fuerza de compactación hacia abajo debido a la gran carga dinámica en la rueda y una fuerza de cizalla rotacional ejercida por la torsión de la rueda que gira alrededor del eje. La acción de los derrapajes y el aumento del uso de los frenos, que aumenta considerablemente en el ciclismo fuera de pista, incrementa estas fuerzas y suelta la superficie del sendero y arroja material pendiente abajo, lo que de forma importante favorece el desarrollo de roderas que canalizan el agua al descender. El desarrollo de tales roderas promueve corrientes erosivas. En Morazarzal en Común reconocemos la bicicleta de montaña como forma legítima de esparcimiento al aire libre e incluso hay que entender que las sendas existentes son espacios multifuncionales donde se pueden practicar varios deportes y no solo el senderismo. Pero no podemos olvidar que una vez que se crean caminos alternativos a los ya existentes, el terreno se erosiona. Hay estudios como el de Wilson and Siney, 1994, que concluyeron que la degradación del camino ocurría de forma independiente al uso del mismo y que ésta dependía más de los procesos geomórficos que del tipo y cantidad de actividad sobre el mismo. Esto refuerza la teoría de que el tipo y el nivel de cualquier impacto sobre la pista varían más como resultado de las condiciones ambientales de las pistas que de los usos que se dan sobre ella. En este contexto, los medios más eficaces para reducir al mínimo los impactos sobre las pistas se encuentran claramente en la elección inicial de la ruta y en asegurarse de los métodos de la construcción evitarán el desarrollo de situaciones que provoquen impactos. Es decir, que si se crea una nueva vía en el terreno, ya tenemos el problema creado, como está pasando constantemente en la ladera de Matarrubia especialmente. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra del Guadarrama, publicado en enero de 2010, limita la circulación de bicicletas de montaña a pistas forestales y caminos de 3 metros de ancho, así como a otros caminos públicos tradicionalmente utilizados. Esta moción no trata de demonizar en absoluto las actividades que conviven en nuestros montes, puesto que en todos los deportes y actividades que se desarrollan hay quienes los practican de forma correcta e incorrecta. Basta con dar un paseo por la ladera de Matarrubia para encontrarse cartuchos o restos de suciedad de diversa índole, y es evidente que la mayoría de los cazadores o cazadoras no dejan abandonados los cartuchos, que la mayoría de los y las senderistas no dejan suciedad, y del mismo modo la mayoría de ciclistas, me está costando no ser vehemente, no sé, respetan las normas que los y las senderistas no dejan suciedad. Y del mismo modo, la mayoría de los ciclistas respetan las normas que indican por dónde se debe circular. Pero en estos momentos, la creación continuada y excesiva de estas trochas y senderos está teniendo un ritmo que invita especialmente a la actuación por parte de las autoridades. Por todo ello, proponemos el siguiente acuerdo.
Primero, crear una mesa de trabajo con los grupos municipales, asociaciones ciclistas y ecologistas de nuestra región que deseen asistir para buscar soluciones a este creciente problema de erosión del terreno por la creación de nuevas veredas que afecta a Moralzarzal. 2. Dejar de impulsar a Moralzarzal como destino de este deporte, no promocionándola a través de eventos y competiciones una vez que se ha demostrado el cada daño causado a la ladera. 3. Realizar una campaña de concienciación en el pueblo y con las herramientas necesarias, paneles, folletos, etcétera, que indiquen cómo se puede desarrollar el ciclismo y cómo no se puede realizar en nuestros montes. Y, por último, pedir a la Comunidad de Madrid que desarrolle las labores de control y vigilancia con el personal suficiente en los montes de Moralzarzal. Vecino, Susana, tienes la palabra. Bueno, pues efectivamente tenemos un problema bastante importante en la ladera de Matarrubia, que llevamos intentando atajar unos cuantos años. Se ha planteado implicando a la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra manera, puesto que son los gestores del monte. Llegó un momento que para seguir avanzando se decidió que era necesario un plan de gestión de la ladera. Es lo que nos planteó la Comunidad de Madrid, que en ese plan de gestión se pudieran regular los usos y pudieran convivir respetando, pero sobre todo respetando el medio ambiente. O sea, es muy importante que todos podamos hacer uso de la ladera, pero que tengamos como máxima ese respeto al medio ambiente, ese respeto a la capa vegetal que hoy en día está, pues la verdad es que muy dañada. Existe ya una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo se ha reunido en varias ocasiones, teniendo en cuenta los colectivos implicados en el uso del monte en Moralzarzal. La Sociedad de Cazadores, la moción habla de grupos ecologistas y habla de grupos municipales, pero lo que tuvo en cuenta ese grupo de trabajo fue a la Sociedad de Cazadores, a los ganaderos, a los senderistas, a los recolectores de setas y también una asociación de ciclistas, se denomina Simba. Es una asociación denominada Super Mountain Biking, que se pusieron en contacto con nosotros porque querían disfrutar de su deporte, querían disfrutar de la montaña, pero sin resultar una amenaza para la misma. Y nos pareció una oportunidad encontrar gente que lleva a cabo esta actividad y que además tiene esa implicación con el medio ambiente. Se ha estado también en contacto con el director del Parque Regional y con sus técnicos para trasladarle la preocupación y la necesidad de actuar. Hace, yo creo que escasamente un mes, tuvimos la última reunión. Pero, bueno, se le ha planteado al director del Parque Regional, se le pasó previamente un borrador de ese plan de gestión en el que se ha trabajado en el grupo de trabajo del que he hablado. Pero la verdad es que ese borrador no fue bien visto por parte de la Comunidad de Madrid, hay que seguir trabajando en él. Y lo que queríamos era, o lo que le planteamos entonces al director del Parque Regional era hacer una actuación mucho más inmediata sin esperar a tener ese plan de gestión. La ladera no puede esperar más, no puede estar esperando a que sigamos haciendo reuniones, hagamos grupos de trabajo, modificaciones, planteemos cosas, que por supuesto está muy bien y en esa línea se está trabajando, pero ahora mismo requiere de una actuación mucho más urgente y mucho más inmediata. De esa reunión hemos sacado varias actuaciones a poner en marcha. Una de ellas coordinada con el jefe del operativo de forestales y con conocimiento de la jefa de los mismos para llevar a cabo actuaciones en nuestra ladera de una manera bastante inmediata. Está coordinado con Alcaldía para la actuación también por parte de Policía, que supongan impacto y que puedan disuadir a los ciclistas que infringen las normas del POR. Estamos de acuerdo, por lo tanto, en que tenemos un grave problema, que hay que actuar, que desde luego también hay un compromiso por parte del Ayuntamiento con respecto a lo que sale en la moción de las actividades deportivas que se realicen en nuestra ladera, siempre que sean extraviarias. Es más, la Comunidad de Madrid ya nos ha advertido que cualquier actividad extraviaria, ya no estamos hablando solamente de la bici, últimamente se ha prohibido por parte de, o no han dado el permiso a la Comunidad de Madrid, a una actividad de orientación
simplemente por eso, por resultar extraviaria. Entonces, es verdad que necesitan mucha regulación, los forestales también la reclaman, pero es necesario, como ya he dicho, actuar de urgencia. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que existe un problema, pero creo que ya se están realizando muchas actuaciones y que bueno, que se están llevando a cabo, y que es posible que en ese grupo de trabajo falten la representación de los grupos municipales, que no están en el equipo de gobierno. Pero bueno, yo invito a que ese grupo de trabajo se traslade al Consejo de Medio Ambiente, que trabajemos desde esa participación por la que tanto hemos peleado, donde sí que tienen representación todos los grupos municipales, y que ese trabajo que ya está avanzado podamos coordinarlo y trabajarlo en común desde ese ámbito. Que no generemos otro nuevo, puesto que al final, como ya se ha salido en alguna otra moción, somos los mismos actores. Entonces, hemos peleado muchísimo por esa participación, hemos peleado mucho por tener esos consejos sectoriales, porque funcionen y porque bueno, pues ese trabajo se pueda llevar a cabo. Entonces, creo que el lugar lo tenemos ya generado y bueno, pues dando toda esta información, la verdad es que nosotros vamos a votar en contra, no por el fondo, porque ya he dicho que es totalmente cierto y coincidimos totalmente en que la ladera tiene un problema, pero no en la manera de que indica la moción. Gracias. Partido Popular. Bueno, pues por resumir un poquito, efectivamente nos unimos a que la verdad es que tenemos un gran problema, y así lo han dicho varios grupos en este pleno. Voy a resumir por las horas en las que estamos, y lo único que sí que está claro es que nunca podemos estar de acuerdo en dejar de impulsar a Moral Zarzal. Desde mi grupo impulsaremos Moral Zarzal, promocionaremos Moral Zarzal desde todos los ámbitos, ya sea deportivo, cultural o de cualquier índole. Lo único que habrá que regularlo, pero lo que es impulsar Moral Zarzal lo seguiremos impulsando. Es más, creemos que tenemos la obligación y el deber de seguir promocionándolo para que la economía se mueva, y más en los tiempos que corren, haciendo este tipo de eventos o cualquier otro. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra de la moción. Ciudadanos. Bueno, desde Ciudadanos hemos estado incluso en esas mesas que ya existe de trabajo. Desde el área de deportes hemos estado trabajando en esa mesa, porque también creemos que el deporte, que la ladera es deporte, que, como dice la portavoz del Partido Popular, además genera un desarrollo local, el deporte de la bicicleta, que es muy importante en Moral Zarzal. Pero como ha dicho, el buen uso de la bicicleta. Por lo tanto, nosotros sí queremos seguir también impulsando el deporte en Moral Zarzal, el deporte en la ladera, de forma regulada y de forma que cuide de nuestra ladera. El deporte no puede dejar de existir en la ladera, tanto la bicicleta como la caza, que también se considera deporte. Por lo tanto, vamos a seguir impulsándolo. Pedir a la Comunidad de Madrid que ponga recursos, están ya, son los guardias forestales, están ahí, y esa es su función, es esa. Nosotros no podemos cubrirla con también policía local en el monte, porque si también tenemos que tener un policía detrás de cada pino buscando ciclistas, pues nos complicaría bastante la labor a realizar. Creemos que tiene que haber más apoyo por parte del Seprona, de la Guardia Civil o incluso de más forestales, para poder conseguir que esa gente que hace una mala práctica del ciclismo en la ladera deje de hacerla. En la mesa de trabajo están todas las partes, creemos, implicadas, que le dan los diferentes usos a la ladera, y como dice Susana, creemos que bueno, pues que la participación del resto de concejales o de concejalías o de grupos municipales en esa mesa, pues podemos trasladarlo, como ha dicho, a la participación ciudadana.
Por nuestra parte, nuestro voto va a ser en contra de esta medida. Creemos que la ladera hay que cuidarla, pero que tienen que regularse y que la tienen que regular los propios usuarios de la misma y no regular unos sobre otros, sino que sea una regulación de un acuerdo común entre los distintos usos que se le dan, sin tener más que una prioridad del cuidado del medio ambiente. El resto deberían tener todos los usuarios el mismo carácter y la misma prioridad de uso en la ladera de Matarrubia. Nuestro voto, como digo, es en contra. Partido Socialista. Nosotros hemos traído mociones de este estilo desde que yo soy concejal, al menos desde 2015. No entendemos que haya que empezar otra vez el debate y volver a decir que nos hemos dado cuenta que hay una actividad que es el descenso fuera de caminos que es perjudicial para la ladera Matarrubia. La ladera es un monte de utilidad pública y tenemos que decidir si queremos conservarlo. Hablar de medio ambiente es decidir si queremos ser conservacionistas, y está así definido, si queremos respetar la biodiversidad, que por ejemplo la caza aporta alimento a otras especies, que podría traer a lo mejor mucha más actividad económica, la observación de las aves de la ladera, que a lo mejor el propio deporte de descenso de bicicleta. Por eso queríamos un debate, para analizar qué modelo de pueblo queremos. Uno, que promueva actividades que hacen que haya aficionados a la bicicleta de descenso fuera de pista en nuestro municipio, que desde 2015 se han hecho pues no sé cuántas pruebas promocionadas por el Ayuntamiento y promocionadas por la Comunidad de Madrid, que ha dado permisos en otras ocasiones a pruebas que traían aficionados que veían que aquí se podía hacer un deporte diferente, o si queremos ser un pueblo que, como hemos votado hace escasos 4 horas, en una declaración de emergencia climática decíamos que estamos en el Parque Regional de la Sierra de la Cuenca Alta del Manzanares, que queremos respetar nuestros montes de utilidad pública y que queremos darle un sentido conservacionista de utilidad para poder respetar nuestro entorno. Nosotros estamos a favor de la moción, no solo de lo que dice, vamos a votar a favor porque todos están a favor, pero no han votado a favor, cosa curiosa. Pero es que hay que avanzar y como administración a lo mejor se tiene que decir claramente que hay deportes que dentro de todas las posibilidades que tiene Moralzarzal para deportes, hay deportes que implican actividades que son dañinas para el medio ambiente. Y no pasa nada por decirlo desde el equipo de gobierno. Hay actividades que son dañinas para el medio ambiente, incluso si no se realizan de la misma manera. Porque hay deportes y pruebas de élite que traen aficionados que ven que el espacio es proclive para otro tipo de usos. Es más, en una misma prueba, que aunque se haga por las zonas oportunas, por los caminos oportunos, la ladera queda de unas condiciones, hemos traído mociones Moralzarzal en Común con fotos de cómo queda la ladera después de algunas pruebas de suciedad, que estamos en un monte de utilidad pública, que es que estamos en el parque regional, que es que no todo vale, es que tenemos que respetar lo que tenemos. Entonces, nosotros vamos a votar a favor, vamos a ir a las mesas y vamos a volver a repetir lo que ya hemos repetido desde 2015. No se pueden fomentar pruebas donde los aficionados crean que se puede realizar una actividad que es lesiva para nuestro entorno. Gracias. Vox. Bueno, es cierto, desde luego, que basta con dar un paseo por la ladera de Matarrubia para ver los efectos de la erosión del terreno, provocada en parte por los ciclistas que deciden salirse de los caminos establecidos. Está claro que, por desconocimiento, ignorancia, falta de señalización, etcétera, las consecuencias son perjudiciales para el medio ambiente. No podemos olvidar que el aumento demográfico de nuestro entorno es otro factor importante a la hora de evaluar el problema. Estamos de acuerdo casi con todos los puntos de la moción, pero no estamos de acuerdo con el punto 2, que dice dejar de impulsar a Moralzarzal como destino de este deporte, no promocionándolo a través de eventos y competiciones, una vez que se ha demostrado el daño causado a la ladera. Pensamos que antes de prohibir o de dejar de incentivar el deporte, se deberían proponer alternativas para que siguiera siendo atractivo y, por ende, fuente de ingresos para Moralzarzal. Por todo esto, nos vamos a abstener en esta moción, apoyando que se debata con detenimiento este asunto y se llegue a un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas. Gracias.
Jaime. Sí, es una pena, Iván, porque cuando leímos por primera vez la moción estuvimos completamente de acuerdo en crear una mesa de trabajo para el problema de la ladera, que como he dicho ya antes en el informe de la concejalía está claro que existe y estamos todos de acuerdo. Pero cuando luego ya la leímos más despacio, cuando vemos que en uno de los acuerdos que se pide es crear una mesa de trabajo con los grupos municipales, asociaciones ciclistas y ecologistas, y dijimos, ¿qué pasa? ¿Y los ganaderos? ¿Y los cazadores? Que son los principales cuidadores, y lo digo así bien claro, que no se moleste nadie, respetando a todos, los que más cuidan la ladera. Aquí en Morazarzal son los cazadores y los ganaderos. Se les ha omitido por completo. Entonces es un fallo muy gordo, no vamos a poder apoyar la moción por eso. Y luego también, bueno, ya si la modificaras, pero bueno, está visto que no iba a salir. Vemos que también invita a la gente de nuestra región. Yo invitaría a la gente del municipio, asociaciones del municipio y como mucho la comarca. Pero el concepto que tenemos nosotros de región, es decir, que venga aquí toda la Comunidad de Madrid a opinar sobre la ladera, que es nuestra ladera y demás, pues yo digo que es una pena. Son dos matices, pero por esos dos matices no vamos a votar a favor. Como estamos, cuidado, a favor de que se cree una mesa de trabajo, pero cuidado con los ganaderos y los cazadores, nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra. Lo siento. El voto es en contra, ¿verdad, Juan? ¿Abstención? Vale. La moción no se le adelante. Tiene la palabra Morazarzal en Común. Voy a empezar contigo porque me parece que ha sido bastante constructiva tu intervención y porque creo además que efectivamente faltan más asociaciones para incluirse en un debate amplio. Lo que pasa es que estaba hablando de un punto de mínimos, no de máximos. Yo, cuando hablo de asociaciones de la región, hablo de asociaciones porque hay asociaciones de ciclismo, hablo de asociaciones ecologistas que no tienen suficiente implantación en Morazarzal, pero que tienen mucho conocimiento con respecto a qué hacer en este tipo de situaciones. Y me refiero, por ejemplo, porque incluir seguramente a asociaciones de ciclismo que pueden ayudar a concienciar a otros clubes ciclistas y tal, que vienen aquí por desconocimiento, por lo que sea. Yo entiendo que no hay mala fe en la mayoría de la gente. No creo que la gente venga a destrozar el monte a posta aquí a Morazarzal, pero creo que eso podría ayudar a dar otro discurso y otra manera de hacer las cosas aquí cuando vienen aquí a Morazarzal. Por eso te digo que efectivamente creo que los cazadores tienen mucho que decir, creo que los ganaderos tienen mucho que decir, igual que sí que creo que organizaciones ecologistas y ciclistas más amplias que las de Morazarzal también tendrían que decir para poner soluciones. Todo lo que venga a sumar a dar una solución a un problema, que diga lo que diga las votaciones de la moción en este pleno, es un problema real, concreto y constante en Morazarzal, creo que es... Porque es un tema que debemos solucionar de manera urgente. Están diciendo ustedes que no votan la moción porque ya se están haciendo cosas. Pues yo creo que las cosas que se están haciendo son insuficientes. De verdad, o sea, lo digo con dolor. Pero evidentemente todos y todas las que damos un paseo por la ladera de Matarrubia vemos que el problema no viene de ahora, no viene de hace un mes, no viene de la pandemia, viene desde hace mucho tiempo y vemos que es un problema que no se ataja. Y algo tendremos que hacer al respecto. Por eso no entiendo que me digan que están de acuerdo con la moción, pero van a votar en contra, porque hay algunas cosas que se hacen, pues ya, pues que lo que se está haciendo está claro que no está valiendo. Y algo más habrá que hacer, habrá que avanzar en la solución de ese problema. Y yo creo que avanzar en la solución de ese problema tiene que haber unos avances previo a unos diálogos y unas negociaciones o unos consensos y unos debates. Yo no estoy hablando de mandar mañana a la policía y empezar Es que hay que hacer más cosas, hay que hacer más cosas. Y también mandar a los guardas forestales y exigir que haya más guardas forestales, porque uno de los problemas que tiene esta región es que no hay suficientes guardas forestales para todos los montes de esta región, de esta comunidad. Y yo creo que eso lo debemos exigir, porque están insuficientemente vigilados nuestros montes. Es un hecho, o sea, no es una opinión, es un hecho. Es un hecho, pasa. Todos los que vamos a la ladera de Matarrubia, y vamos todos y casi todas, porque es parte histórica, cultural, lo tenemos todos dentro. Yo me he encontrado con muchos de vosotros y vosotras en la ladera de Matarrubia. Me he encontrado y vemos lo que hay.
Entonces, efectivamente, claro que la falta de guardas forestales es un problema y claro que lo tenemos que decir la Comunidad de Madrid. No solo es un problema de Moralzarzal, a eso me refiero. Y claro que hay que seguir impulsando a Moralzarzal como destino, pero no a cualquier precio y para que vengan a hacer cualquier cosa. No se trata de poner, yo claro que la gente tiene que venir a montar en bici a Moralzarzal, si yo estoy de acuerdo. Si es que es una moción donde creo que la lectura ha dejado bastante claro en esta moción que no se trata de contraponer a senderistas contra ciclistas, contra cazadores, contra no sé quién, que no, que tenemos que convivir todos y todas. Que es que hay que convivir, que no es que los ciclistas hagan, ¿no? Hacen los ciclistas mal no sé qué, hacen los senderistas que hacen mal, o los ciclistas que hacen mal, pero ni todos lo hacen, ni se trata de poner unos contra otros. Pero creo que efectivamente, en un monte como Moralzarzal, con los problemas que tiene, creo que algo de lectura autocrítica tenemos que hacer cuando hemos estado haciendo competiciones de enduro. Creo que algo de autocrítica tenemos que hacer, y a lo mejor no era lo más adecuado en este monte porque ha tenido, entre otras, estas consecuencias. Y yo creo que esto no lo tendríamos que replantear. No pasa nada por hacer autocrítica, de verdad. Yo hago autocrítica de forma continua sobre las cosas que hago. No pasa nada. A lo mejor, efectivamente, tendríamos que tratar de impulsar a Moralzarzal como destino pues para que vengan a dar paseos en bicis por las pistas, por no sé, pero evidentemente no hacer descenso. Y es que, de verdad, yo estoy seguro, no sé si nosotros, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí lo vemos, pero seguro que quien sí lo ve son los vecinos y vecinas de Moralzarzal. Todos los fines de semana está lleno Moralzarzal de bicis de descenso. Lo vemos todos y todas, de verdad. Hemos intentado desde Moralzarzal en Común, de verdad, hacer una moción lo suficientemente laxa para buscar un consenso, para buscar una solución a un problema que existe, y a mí me resulta, de verdad, difícilmente explicable que se vote en contra de esta moción, porque es lo suficientemente poco autoritaria, porque precisamente era lo que buscábamos, que no vamos a poner la solución nosotros porque ni somos los más listos de la clase ni tenemos la varita mágica. Yo creo que es una cuestión en la que todos y todas estamos implicados y que podemos estar implicados, y seguro que todos y todas las que estamos aquí tenemos interés en solucionar. Y por eso no hemos hecho una moción tan sumamente concreta para evitar el acuerdo. Yo creo que es una moción lo suficientemente dúctil para que se pueda adaptar y buscar acuerdos. Y de verdad me resulta inexplicable. Me resulta inexplicable. Claro, que cada uno haga lo que quiera y que cada uno explique a los vecinos y vecinas lo que decide y lo que vota. Pero de verdad que me parece, esto sí que me parece muy duro, que se vote en contra de una moción que a mi manera de ver es tan sumamente constructiva y lo que busca son acuerdos amplios para buscar soluciones que sí que afectan e importan, como todos sabemos y todas sabemos, a los vecinos y vecinas de Moralzarzal. Gracias. ¿Algo que aportar, vecinos? Perdón, Susana. Sí, yo lo que quería decir es que creo que efectivamente prácticamente todos los grupos, ¿no?, hemos expresado la necesidad de actuar, hemos reconocido el problema que hay en la ladera de Matarrubia. Y no sé si es la manera, pero a lo mejor, Iván, es cuestión de sentarnos, porque creo que es una moción que con pequeñas modificaciones podría a lo mejor tener el acuerdo de todo el Pleno. No sé si es la manera, Juan Carlos, pero a lo mejor es cuestión de dejarla sobre la mesa y replantearnos o juntarnos para poder ver, no lo sé, pero que desde luego yo lo que he visto es que son pequeñas modificaciones las que necesita cada grupo para poder llegar a un acuerdo. Nada más. No se puede dejar sobre la mesa porque está votada. Lo que hay que hacer a lo mejor es trabajarla antes de traerla para que no tenga solo 3 votos a favor, ¿no? Partido Popular. Ciudadanos. Sí, me gustaría aclarar que sí se han hecho cosas. ¿Hace cuánto que no hay una carrera de enduro en la ladera de Matarrubia? Una competición de ese tipo, ¿hace cuántos años que no hay ese tipo? Sí, o sea que sí se están haciendo, se están limitando bastante las competiciones en la ladera de Matarrubia. Hace ya mucho tiempo que no hay competiciones como tal en la ladera de Matarrubia, por lo tanto, algo sí que se va haciendo y algo sí que se va avanzando. Se está intentando regular incluso el uso de la bicicleta en la ladera de Matarrubia para que efectivamente no se use la bicicleta de forma irresponsable como están haciendo algunos. Pocos, pero algunos hacen fuera de los caminos, incluso erosionando el terreno, no con el paso de la bici, sino con otros elementos diferentes. Pues eso es con lo que hay que acabar. Y eso podemos hacerlo además entre todos los vecinos, incluyendo los que vamos allí normalmente y denunciándolo
de esa manera. Pero sí se hacen cosas y sí se avanzan en otras cosas. Partido Socialista. Solo matizar que cuando a lo mejor Moralzarzal en Común ha dicho regional, que sí que se podía hablar de comarcal, porque es posible que incluso arriba nos encontremos con gente de varios pueblos, que es un monte que tenemos que intentar entre todos hallar soluciones, porque hay personas que suben por un lado, personas que suben por otro, y que creo que la comarca, al menos Becerril puede tener algo que hablar, creo que podemos entre todos llamar a organizaciones, pues por ejemplo ecologistas que sí son comarcales. Gracias. Vox. Pain. Sí, muy breve. No sé por la mascarilla o no se me entiende. Creo, he dicho bien claro que debía ser invitar a gente municipal o comarcal. Lo que no he dicho es la región, que yo entiendo que es la autonomía, ¿eh? O sea, pues perdona, a lo mejor es con la mascarilla o con las gafas, no me explico. Y lo único, Iván, cuando dices que no entiendes los que no han votado a favor, no hemos votado nosotros a favor y te hemos dicho por qué. ¿Eh? Te has olvidado, os habéis olvidado en este caso, para nosotros lo más importante en la ladera vendían los cazadores y los ganaderos. O sea, nada más. Muchas gracias. Pasamos al último punto del orden del día, recordando que quedan 12 minutos para que finalice el pleno. Entonces, si hay preguntas y ruego que se formulen de manera rápida. Voy a hacer una primera ronda entre todos los grupos y, dependiendo de lo que haya, pues se tomará nota, se contestará en otro momento o se contestará aquí. Partido Popular. Pues rápidamente, lo único, tengo varios ruegos y varias preguntas. Les rogaría, el día 31 de julio del 2020 hicimos una entrada de registro solicitándoles los ingresos de venta de patrimonio desde el año 2015 hasta la actualidad y se me ha contestado esta mañana. Entonces, lo único que rogaría es que se nos haga llegar a la mayor brevedad. O por lo menos que no pasen más de 4 meses. Otro de los ruegos es sobre el tanque de tormentas, que ya se ha traído varias veces al Pleno. Lo único que rogaríamos también desde mi grupo es que, por favor, se ejecuten las obras y luego ya se vean responsabilidades de parte de quien sea o incluso por vía judicial o como tenga que ser. Pero lo importante es que las obras se ejecuten cuanto antes. Tenía otro ruego, que es que rogamos que devuelvan, en relación al punto 2 del orden del día de hoy, rogamos que devuelvan el dinero a las personas afectadas, ya que hablamos de alrededor de unos 100 euros o incluso más hasta el día de hoy, y que actúen de oficio, que no tengan que solicitarlo, ¿vale?, sobre la concesión del nicho. Y, por último, una pregunta, por mi parte. Quedan mis compañeros. Decirles si ustedes, también en referencia al punto número 2 del orden del día, si ustedes han incumplido en algún momento de su mandato la ordenanza municipal de servicios funerarios. ¿Más preguntas por parte del Partido Popular? Sí, bueno, muy rápido. Desde que hace un año empezó la legislatura, casi son... En todos los plenos hemos hecho preguntas con respecto al tema de limpieza y demás. En este caso le va a tocar a la zona de las Echazuelas. La zona de las Echazuelas ha sufrido un recorte en cuanto a los servicios de recogida de basuras de 5 puntos que había iniciales a 2 puntos de recogida. Son muchos los vecinos que nos piden que vuelva al estado inicial, porque en algunos casos son más de 500 metros los que dista las viviendas de los puntos de recogida, y estos puntos de recogida además todavía no está al 100% la urbanización y ya ha generado muchos problemas porque se llenan todos los cubos. Entonces la pregunta es si piensan volver a situar los 5 puntos y a qué se ha debido ese recorte en los servicios de limpieza en esa zona. Eso por un lado, y por otro, cogiendo el guante de la teniente alcalde de Gemaduque, que ha hecho colación al tema de los recibos, de la tasa del recibo del agua, de la tasa de suministro. Lo que queremos es, si nos pueden contestar ahora, y si no, que nos lo emitan un informe a la mayor brevedad posible, en el tiempo que ustedes gobiernan, cuánto dinero se ha recaudado y cuánto dinero han invertido
con respecto a la tasa de suministro de agua. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por parte del Partido Popular? ¿Partido Socialista? Sí, yo voy a evitar alguno y si queréis contestar a los datos que voy a hacer en posterior pleno, me vale. Recientemente se han contratado a personas por las distintas subvenciones de empleo en la Comunidad de Madrid. Queríamos saber cuántas han contratado, cuánto era el límite establecido para este año para Moralzarzal y los motivos, si no se ha llegado al límite de contratación, qué motivos hay. Nos hemos dado cuenta ahora al venir que hay unas obras de una puerta trasera en el ayuntamiento, una cerca, y queríamos saber los motivos de por qué poner la cerca. Y por último, un ruego sobre el vandalismo. Ha vuelto a haber vandalismo en las mismas zonas que indicamos hace un pleno pasado y queríamos saber si hay alguna solución al respecto. Era un ruego. Bueno. Te lo digo por... Sí. Ruego. ¿Moralzarzal en Común? Tenía una pregunta muy similar a una que ha realizado el Partido Popular con respecto al tema de los cubos de basura en las Rechazuelas, así que me la omito. Gracias. ¿Vox? Para recoger ropa usada, aceite, papel o envases. Sin embargo, somos muchos... Juan Antonio, perdona, ¿puedes reiniciar esto? Es que no me he enterado, yo no me he enterado de... Ahora. Es que este no va al botón bien. Vale. ¿Hago también la pregunta de antes o...? Vale. Sí, en el municipio hay contenedores para recoger ropa usada, aceite, papel o envases. Sin embargo, somos muchos los que nos preguntamos dónde depositar tapones. Estos se recogen atendiendo a fines benéficos. Se venden el peso en plantas privadas de tratamiento y recuperación de plásticos. Atendiendo a la sugerencia de los vecinos, instamos a que se evalúe la instalación de una jaula en la que se recojan tapones y la posterior gestión en su tratamiento. Nada más. Muy bien, pues si os parece, debido a la hora que son y el elevado número y por no contemplar unas sí y otras no, lo que voy a dejar son las preguntas para otro pleno, porque no vamos a contestar a unas sí y otras no, y en el siguiente pleno o por escrito, como consideren las concejalías, se irá contestando. Muchas gracias a todos y a todas. He apuntado que tanto, bueno, si se contesta, lo que se conteste, pues si se contesta algo por escrito, a todo el mundo. Bueno, si no nos vemos, felices Navidades a todos.